Buenas tardes, bienvenidos a hoy septiembre 11, viernes del 2020. Continuamos conociendo qué dice Dios. Lo más importante que puede hacer una persona en toda su vida es conocer qué dice Dios. Quiero leer del libro de Mateo antes de entrar al tema que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20. Hay una oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Y quiero que usted la considere. Está en Mateo capítulo 6, en el versículo 9. Todos la conocemos como la oración del Padre Nuestro. Y dice así, voy a leer de la Biblia de las Américas. Vosotros pues oráis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice en el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si usted ha orado esta oración, lo que estamos estudiando ahora es la respuesta de Dios a esta oración. Cuando usted ora pidiendo venga a nosotros su reino, usted está orando que se establezca el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esa es la razón de esa petición en la oración, y Dios lo cumple. Y Dios lo cumple porque así oramos. No porque Dios espera que oremos para hacerlo, pero usa nuestra oración para hacerlo. Eso es lo que dice Dios, algo de lo que dice Dios acerca de la oración, muy importante. Quiero mostrar el saludo de Lau Zaragoza en México, Adán Merino en Oakland, Cindy García en Tracy y Luz Estela en Bucaramanga, Colombia. Saludos a todos, Dios les bendiga, y vamos a mirar hoy acerca del reinado milenial. Lo que vamos a hacer ahora, es mirar características del reinado milenial. Entonces, vamos a mirar 6 características del reinado milenial, basado en lo que dice Apocalipsis 20, pero Juan no da los detalles del reinado milenial, nomás presenta el reinado milenial. Yo quiero mostrarle los detalles del reinado milenial. Una de las características es que hay seguridad y paz. Sión es restaurado, la segunda característica. Tercera es que el carácter de Cristo se manifiesta en su pueblo, es decir, la gente vive siendo como Cristo es, con el carácter de Él, en su manera de tratarse mutuamente. El templo es reedificado, la idolatría es completamente erradicada, y las naciones de toda la tierra vienen a adorar al Señor. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El mundo desea valga la redundancia, un mundo mejor. La gente espera que con esto del COVID-19, del coronavirus, al final vamos todos a vencer y vamos a ser mejor. Es mentira, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero es un anhelo que sí está en el corazón, no más que no sucede. El hombre no puede lograr eso. Y en su afán de lograr eso, termina estableciendo a un anticristo que lo va a gobernar y finalmente lo va a engañar y voltear todo contra Dios y traer destrucción y castigo. Pero cuando Cristo viene, Él establece el reino perfecto. Él es el Rey verdadero. Un ser humano no puede hacer lo que Cristo hace. Entonces Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores. Y quiero que miremos juntos algunos versículos antes de regresar aquí. Leamos Apocalipsis, sí, ¿por qué no? El verso 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Y esta es la parte que hemos estado considerando. Y reinaron, ¿sí? Y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron esos 1000 años. Entonces ahorita nuestro estudio es sobre estos 1000 años y cómo es que se lleva a cabo este reinado milenial, cuáles son las características. En el verso 6 veíamos: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Otro punto muy importante en el reinado milenial
es la primera resurrección. Entonces necesitamos considerar la resurrección también al considerar el reinado milenial. Y de la primera resurrección dice: la muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios. Entonces indica que están reinando, indica que son sacerdotes también. Pero quiero que miremos en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de Jesucristo entregando el reino a Dios. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Una pausa aquí, regresémonos. Qué bueno que sí lo leímos. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. Voy a cambiar de color para distinguir aquí. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. No tiene poder sobre estos. ¿Por qué? Porque ya fueron resucitados. Entonces la muerte ya no tiene que ver con los creyentes. Aquí dice: el último enemigo que será abolido es la muerte. Está hablando del comienzo del reinado milenial, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Está hablando de Jesús a los pies de Dios el Padre. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. O sea, está exceptuando a Dios. Verso 28, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces está hablando de la entrega del reinado a Dios, cuando Dios está en pleno dominio sobre todo, cuando ya no hay ningún enemigo en el camino. Ya vimos que Satanás es quitado, es lanzado a un abismo, encadenado por un ángel, cierra la puerta o la tapa del abismo, la sella, y Satanás no puede salir. Asumimos que los demonios están con él allí, porque en el reinado milenial no hay enemigos, no hay engaño. Entonces, y no hay muerte. Entonces, el Señor Jesucristo anula la muerte allí, da resurrección a los que son suyos, ¿sí? En la iglesia, el orden que hubiera hecho un dibujo, pero bueno, no lo hice. Lo que estoy pensando es esto: mire, lo que esperamos ahora es el rapto. La iglesia va a ser llevada por el Señor al cielo. Viene la gran tribulación, avanza el tiempo, termina la tribulación con la batalla del Armagedón. Jesucristo desciende a la tierra con los que se llevó en el rapto y con los que han muerto en toda la historia de la humanidad creyendo en Cristo. Solamente los que han esperado en Cristo, en la promesa de Dios. Y con ellos se establece el reino aquí en la tierra. Entonces todo es transformado para que Cristo venga a reinar aquí en la tierra. Y cuando viene, Él le da retribución a los que no creen en Dios ni obedecen su evangelio. Entonces Jesucristo triunfa sobre sus enemigos, los mata y no queda ni uno solo de ellos en la tierra. Entonces, ¿quiénes quedan en la tierra? Cuando termina la gran tribulación, hay personas que sobreviven la gran tribulación. Todos son creyentes, porque Jesús mata a todos los que no son creyentes. Entonces, estos creyentes que quedan en la gran tribulación son personas mortales, y necesito usar este término para hacer una distinción con los que han resucitado. Son personas mortales, y lo que quiero mostrar es cómo van a vivir ellos, cómo va a ser el gobierno de Cristo aquí en la tierra, las características de la tierra, ¿sí? Entonces, algo importante es que Israel es restaurado como la nación de Dios, y los gentiles, muchos que son salvos, quedan aquí para llenar de nuevo la tierra. Entonces, durante estos 1000 años, ya no va a haber tentación, porque Jesucristo ha triunfado sobre Satanás. Satanás no va a poder engañar a ninguna persona por esos 1000 años. Santiago dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. El diablo es el que pone el medio para tentarnos, pero ya no va a estar, ¿sí? Entonces los resucitados estarán en una condición de perfección. Acuérdese, hay dos tipos de personas en la tierra durante el milenio: los que han resucitado, como lo vimos en este texto. Vamos a regresarnos aquí. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí está hablando de la primera resurrección. Entonces está hablando de resurrección. Tienen cuerpos glorificados. Van a tener cuerpos como el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó de los muertos. Y está el otro grupo de personas. Ellos todavía están vivos, no han muerto, entonces no han resucitado. Entonces, ¿qué dice
Dios acerca del cuerpo glorificado de los que han muerto en Cristo. Miremos un texto que 1 Corintios 15, 28. La pregunta que quiero contestar aquí es esta, ¿cuál va a ser la condición en que están los creyentes durante el reinado milenial? Los creyentes con sus cuerpos glorificados vamos a estar reinando en el reinado milenial. Y Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, 28, y cuando todo haya sido sometido, entonces también él mismo sujetará a aquel lo que sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que, sujetará todas las cosas a Dios? Dejémoslo allí, porque no vamos a meter acerca del bautismo de los muertos. Es un tema difícil de tratar y no tiene que ver con esto. Entonces, Jesucristo somete todo a los pies del Padre cuando Él viene estableciendo su reinado milenial. ¿Sí? Israel es restaurado como la nación de Israel, muchos gentiles son salvos. Algo importante que considerar es cómo es las personas que están en la tierra. Las personas que sobreviven la gran tribulación van a estar vivos aquí en la tierra. Ellos son mortales. Los ejércitos que vienen con Cristo son los creyentes con cuerpos glorificados. De eso estamos hablando. Los creyentes de cuerpo glorificado son los ejércitos que vienen y van a estar reinando aquí. Ya la muerte no tiene parte en sus vidas y van a tener sus cuerpos glorificados. Miremos los textos que habíamos visto, ahora sí con sonido. Entonces Filipenses 3:21, el cual dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Hay una transformación, dice aquí, a un cuerpo glorioso. 1 Corintios 15. Y aquí vamos a ver el verso 35. Voy a regresar un poquito aquí al verso 35. Dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Después sigue hablando la diferencia de carnes y todos esos detalles de la resurrección. Pero quiero que vayamos al verso 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Entonces está mostrando la distinción. La vida de ahora es corruptible, entonces va a ser incorruptible. El cuerpo de ahora está en deshonra. Es un cuerpo en deshonra, no representa lo que es el plan de Dios todavía. Falta que se complete. Pero cuando resucita está en gloria. Se siembra en debilidad, estamos en debilidad ahora, no somos débiles, nos enfermamos, vamos perdiendo la vista, el oído, empiezan a fallar los órganos del cuerpo, hay más razón para ir al médico, más cansancio, pero cuando se resucita en poder. Entonces lo que nos espera a los creyentes es incorrupción, gloria y poder. Esa es la manera como van a estar los creyentes reinando después de la gran tribulación en el reinado milenial. Y Lucas 24, miren lo que dice en el verso 38. Vamos a regresarnos aquí al verso 38. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved. Dice, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesucristo está afirmando aquí su cuerpo físico. Y cuando dijo esto le mostró las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Porque las manos fueron horadadas, igual los pies. Entonces ellos pueden ver esas marcas. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, para probarles más que no es un espíritu, ¿tenéis algo aquí de comer?
Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces Jesucristo come delante de sus discípulos para demostrarles que él no es un espíritu, que él resucitó con el cuerpo con que murió en la cruz. Así es la resurrección de los que vienen con Cristo a reinar con él aquí en el reinado milenial. Son cuerpos glorificados. Algo importante es esto, mire, el pecado, Jesucristo nos redimió del pecado, del poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre un creyente, es decir, un creyente escoge obedecer a Dios, no es como un mundano escoge pecar porque no puede obedecer a Dios, no tiene el Espíritu de Dios, pero el creyente escoge obedecer a Dios, aunque desgraciadamente pudiera escoger pecar también. El pecado entonces no tiene poder sobre el creyente, pero está presente, tenemos una lucha que pelear. Ahora, cuando es el tiempo de la resurrección, en el creyente el pecado ya no tendrá ni poder ni estará presente. Es un cuerpo completamente glorificado. Y el creyente reinará a las naciones con vara de hierro. Nadie carecerá de nada en el reinado milenial, no habrá injusticia, no habrá ninguna preferencia de unos sobre otros, no habrá discriminación social o racial. Será un gobierno perfecto, el gobierno global del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él solo va a traer. Nadie puede establecer ese reino aquí en la tierra, solamente Él. Entonces miremos la característica, ya vimos cómo es la condición de los cuerpos resucitados, y hay personas mortales que van a estar viviendo aquí en la tierra, pero en una condición de casi perfección, donde no van a morir, van a vivir 1000 años, las personas no van a morir, y ellos van a repoblar toda la tierra. Pero la iglesia, Israel, va a estar gobernando sobre ellos juntamente con el Señor Jesucristo. Y ese es el reinado que quiero mostrarles ahora. Es un reinado de seguridad y paz. Vamos a mirar ese reinado de seguridad y paz empezando por Zacarías 14:11. Y habitarán en ella, está hablando de Jerusalén, y no habrá más maldición. Aquí está haciendo un énfasis bien marcado, no habrá más maldición. Recuerde, estamos hablando de las condiciones en que las personas van a vivir en el reinado milenial, los hijos de Dios. No habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad, completamente en seguridad. Los que van a estar gobernando o llevando a cabo las órdenes del Señor Jesucristo, el gobierno del Señor Jesucristo, es la iglesia, los redimidos con cuerpos glorificados. En esa capacidad, los creyentes van a estar reinando sin que nadie haga trampa, nadie va a mentir, nadie va a querer tomar el puesto de otro, todo va a ser en perfecta armonía, y esto traerá seguridad aquí en la tierra. Entonces los que moran aquí viven en esa condición. Ahora en Zacarías 2:4 dice, y le dijo, corre, habla a ese joven y dile. Esas son profecías del Antiguo Testamento que se cumplen con el reinado milenial. Sin muros será habitada Jerusalén. ¿Qué significa que sin muros? Porque no, los muros es para seguridad, para protección, pero no necesitan protección porque no hay enemigos aquí. A causa de la multitud de los hombres y de ganados dentro de ella, yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Está hablando de su misma presencia en ella. Si Cristo es el que está en la ciudad y está gobernando en la tierra, ¿qué inseguridad puede haber si es un gobierno de perfección? Ahora mire Zacarías 9:8. Yo acamparé junto a mi casa como un guardián, para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Ya no hay opresor allí, no hay gente tranza, no hay rateros, no hay mentirosos, no hay gente abusando unos de otros, porque ahora he visto con mis ojos. Es un reinado perfecto el que el Señor viene a establecer, por eso el proceso de limpieza que hace al principio. Miremos otro texto, Isaías 11. Todos estos textos deben llenarnos de ánimo y de esperanza. Y brotará un retoño. Aquí está hablando de quién es el que gobierna. Del trono de Isaí, ese es el Mesías. Y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
y está describiendo quién es y su carácter. Se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. O sea, la apariencia no lo va a guiar, sino que juzgará al pobre con justicia. Entonces el reinado es de seguridad, de justicia y de paz en el milenio. Y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío, que esto ya lo ha hecho en el capítulo 19. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cinta. Quiero leer un poquito más. Mira lo que dice el verso 6. El lobo morará, estamos hablando de paz, con el cordero. Imagínense hoy en día un lobo junto con un cordero. ¿Qué va a pasar? Pobre cordero, no va a quedar nada. Pero entonces va a cambiar. ¿Cómo es que el lobo no se va a comer al cordero? ¿Qué más dice? El leopardo se echará con el cabrito, pero acostándose uno junto al otro. El becerro, el leoncillo, el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. El niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Ni dañará ni destruirá todo mi santo nombre. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cómo es que los animales pueden vivir en esa condición? ¿Cómo es que la gente va a vivir en semejante paz? La razón es esta. Génesis, miren, Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios hace cada día y dice, y vio Dios que era bueno, porque no hay muerte en Génesis. Los animales, ningún animal se come a otro animal. Los dinosaurios viven juntos con los perros, con las gallinas, con los gatos, con el león, con el cordero, todos viven juntos. ¿En dónde? En el jardín del Edén. ¿Y quién los está cuidando? Adán y Eva. ¿Alguien muere allí? No, no hay violencia, no hay muerte, no hay animales feroces, no existe tal cosa. La muerte no ha entrado. La muerte entra hasta el capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen al Señor. Entonces entra la muerte, pero antes de eso, si usted lee en el capítulo 1, Dios da la dieta de los animales. ¿Cuál es? Plantas. ¿Cuál es la dieta de las personas? Plantas y frutas. Son todos vegetarianos, nadie come carne. ¿Por qué? Para comer carne hay que matar, nadie muere. En el capítulo 3 es donde dice que es la primera muerte, cuando Dios le trae a Adán y Eva, le trae les trae ropa hecha con piel de animales para cubrirlos por su pecado. En la primera muerte, y desde entonces los animales se hicieron feroces, entró la muerte, entró la violencia, entró todo lo que es la corrupción por causa del pecado. Entonces lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 20 es el reinado milenial, es una restauración de lo que Dios hizo en Génesis, demostrando que Dios no pierde, Dios no falla. La intención de Dios desde Génesis, Él la cumple y en el milenio la estamos viendo allí. Y los creyentes participaremos en eso con cuerpos glorificados, y las personas creyentes que quedan en la tierra después del milenio, ellos son mortales, digo mortales porque no han sido glorificados todavía. Ellos llenarán la tierra con sus familias de billones y billones de personas. La tierra va a ser transformada. Donde hay desiertos, ahora va a haber fuentes de agua. Lo expliqué ya, las montañas bajarán, los océanos que perderán tanta profundidad. Cambiará todo, la topografía va a cambiar, y la manera y la abundancia de producción en la tierra será maravilloso. Mira, hoy en día la tierra no está sobrepoblada. La gente está amontonada en ciudades particulares en el mundo. La tierra no está sobrepoblada. Hay espacio para mucha más gente. Y el Señor, durante el reinado milenial, va a dar un gobierno de tanta paz y prosperidad que la gente va a tener muchos hijos. Van a ser familias grandes, la tierra va a ser llena y va a haber felicidad, paz y gozo, alegría, justicia, abundancia, salud. Esa es la promesa del Señor para los que creen en Él. Eso es lo que oramos cuando decimos, venga a nosotros tu reino. Mira un texto más para que miremos acerca de la justicia en la tierra. En Jeremías 33, 14, aquí vienen días, declara
el Señor en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y hace un énfasis que Él cumple esto con Israel. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo justo y Él hará juicio. O sea, el reinado milenial es posible. ¿Por qué? Por Él. ¿Quién es Él? El Mesías, el Señor Jesucristo. Él hará juicio y justicia en la tierra. Miremos el verso 16, déjenme lo cambio aquí para verlo más fácil. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén morará segura. Está hablando de seguridad, de justicia. Y este es el nombre con el cual será llamada el Señor, justicia nuestra. Así será llamada la ciudad. También hay otras partes donde dice el Señor es con nosotros o yo estoy allí. Está hablando de la presencia del Señor. Un punto clave aquí, lo maravilloso del milenio, es Cristo Jesús. Todo lo demás es la bendición que Él da y esparce. La prosperidad, la salud, la seguridad, la justicia, todo eso es en el reinado milenial. Ahora lo tenemos como promesas y el creyente vive en paz y en seguridad con Dios, pero no con este mundo. Vamos ahora al segundo punto. Sión es restaurado. En Zacarías, Sión es la ciudad donde el Señor viene a poner su reino. Pero quiero que miremos miremos del verso 1, futura paz y prosperidad de Sión. Vino la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, el monte del Señor de los ejércitos. Algo clave aquí, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Wow. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos, aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Está hablando de restauración de la ciudad. Hay santidad, hay paz. En Zacarías 9, miremos otro texto aquí. Dice, miremos este salmo rápidamente. Describe quién va a vivir en la ciudad de Sión. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo se va a mostrar en las personas. Este salmo está describiendo a esa persona viviendo allí en Sión. Hay otros textos que hablan que va a haber gritos de alegría. Vamos a mirar aquí. Déjame cambio este texto aquí. Quiero mostrarles un texto en Zacarías 9, verso 9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna. Destruiré el carro de Efraín. Bueno, está hablando de la venida del Señor Jesucristo, pero en el otro texto que leíamos está hablando de cómo Él se queda allí. Está la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén y Él dijo que Él regresaría como el Hijo de Dios y ellos clamarían que Él venía a juzgar aquí en la tierra. Zacarías 2 dice, el Señor le dijo a los judíos, ustedes no me verán otra vez hasta que yo regrese y ustedes digan, bendito el que viene en el nombre de Jehová, o bendito el Hijo de Dios. Zacarías 2, verso 10, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Así que estamos haciendo, el Señor hace de Sión su habitación. Entonces la razón por la cual en Sión habrá tanta alegría durante el milenio es por la presencia misma del Señor. En los reinos antiguos lo que pasaba es que cuando regresaba el rey triunfante, toda la ciudad celebraba. Había desfiles, había comida, música, un ambiente de júbilo. Este es el ambiente que permanece en Sión, porque el Rey viene a quedarse allí, a vivir allí. Jesucristo nos está dejando ver hacia el futuro con esta visión que le dio a Juan y podemos ver quién gana al final, es el Señor.
Ayer vi una película con mi hijo un rato, y es una película que habla de la mitología griega. Es interesante cómo hablan allí de que los humanos pelean contra los dioses. Todo eso es falso, pero el concepto de pelear contra Dios está allí. Eso es satánico, es el engaño de Satanás, cuando las naciones se unen pensando que pueden vencer a Jesús. Jesucristo es el que reina, el que vence, el que viene a establecer todas sus promesas como Él prometió a los que esperan a Él, y la tierra va a estar completamente transformada. No va a haber plagas en la tierra, no va a haber enfermedades en la tierra, no va a haber necesidad de máscaras para nadie en la tierra, no va a haber hospitales en la tierra en el reinado milenial, porque Jesucristo va a estar reinando. Mire, en Isaías 9:7 afirma el reinado del Señor Jesucristo, su supremacía. Isaías 9:7 dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. O sea, no es como que va a ser un periodo de paz, va a quedar así, sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En Zacarías, vamos a ver otro texto aquí. Hoy estamos viendo mucha escritura, bastantes, pero es que necesitamos mirar los detalles del reino que no están ahí en Apocalipsis, vienen bueno, esto ya lo habíamos leído. El Señor volverá a Sión y reinará en ella. La tercera característica del reinado es el carácter de Cristo, y aquí creo que me adelanté un poquito con el Salmo 15. Cuando describe a esta persona refleja el carácter de Cristo. Dice: el que anda en integridad, obra justicia, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Esta persona no peca. Prácticamente esta persona no peca. Para estar en esa condición es alguien que tiene un cuerpo glorificado. La promesa de los que van a habitar en Sión, y es el estándar puesto sobre los creyentes ahora. Ahora es nuestro estándar. Entonces, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, más bien lo regala, lo dona, no acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Entonces, ese es el carácter de Jesucristo manifestado en las personas. Mire un texto en Zacarías 8. Vamos a regresarnos aquí a Zacarías 8. Zacarías 8, verso 16 y 17, donde deja ver el comportamiento de los que habitan en el milenio. Estas son las cosas que debéis hacer: decir la verdad unos a otros. Se va a hablar con la verdad. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra el otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Entonces, lo que está afirmando es que todo lo que el Señor le ha enseñado a Israel, Israel lo va a vivir, lo va a cumplir. Igual los creyentes resucitados en el milenio, un milenio de paz y verdad, donde el carácter del Señor Jesucristo será notable. Él es presentado en los evangelios como compasivo, amoroso, impaciente ante la injusticia, justo, verdadero, misericordioso, generoso. Y los habitantes del reino milenial así son. Mire, hay gente que piensa: oh, vámonos a tal estado, vamos a vivir allá, vámonos a tal ciudad, allá la gente es mejor que acá. La gente es igual en todas partes del mundo. Obviamente hay lugares donde hay mayor libertinaje en cuanto al pecado, pero igual el corazón de las personas es lo mismo, es lo mismo. El único lugar donde debemos anhelar ir a quedarnos para siempre es en el reino. Por eso oramos: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y miren lo que dice este texto en Zacarías 13:1. Vamos a cambiar el texto aquí, Zacarías 13:1. De Zacarías 8 nos vamos a mover al capítulo 13, verso 1. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Todos van a estar lavados, ¿sí? Otra característica del reinado milenial es la reconstrucción del templo.
Vamos a ver, déjenme regreso aquí. Vamos a quedarnos en Zacarías. Vamos a ir ahora al capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Es un reino de justicia, de paz, de prosperidad, de salud, de equidad. No hay distinción entre unos y otros, no hay racismo, no hay problemas, no hay dificultades, no hay crimen, no hay hospitales, no hay nada, no hay cárceles, no hay ejércitos, no hay nada de eso. La gente vive en paz, el Señor es la paz de la ciudad. Él va a estar reinando y los hijos del Señor con sus cuerpos glorificados llevando a cabo la voluntad del Señor en todo el planeta Tierra. Y los habitantes de la Tierra viviendo, los que son mortales, en un ambiente donde no son engañados, donde no son tentados a pecar. Entonces la gente puede vivir en paz y prosperidad con mucha abundancia. El carácter de Cristo se va a manifestar en ellos, por eso va a ser así. Otra característica es el templo. Zacarías 6:12. Y hablé diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Dice que reedificará el templo del Señor. Hablemos un poquito del templo. Israel construyó un templo. El primer templo lo construyó Salomón, el hijo de David. Eso lo encuentra en el libro de Reyes. Y ahí da el detalle de la construcción. Era una de las maravillas del mundo. Ese templo es destruido por los babilonios, lo queman. Después son llevados a la cautividad, regresa Zorobabel, reconstruye el templo. Pero es una miniatura comparado con el templo de Salomón, pero reconstruye el templo. Ese templo en el Nuevo Testamento, Herodes, el rey Herodes, lo toma y lo amplía y hace un lugar hermosísimo, gigantesco. Cuando el Señor Jesucristo viene, ya ese templo está allí. Y después en el año 70 los romanos destruyen ese templo, lo queman completamente. Es juicio de Dios sobre ellos. Desde entonces no ha habido templo para Israel en la tierra. Israel fue esparcido, 1 millón de ellos murieron en el año 70, son esparcidos por todo el mundo y regresan casi 2000 años después, en el año 1946, creo que fue cuando ellos regresaron, entran otra vez a Palestina, establecen Israel, pero los musulmanes tienen una mezquita construida allí, no hay templo. Y los israelitas están esperando construir su templo. Estas profecías dicen que Israel va a construir el templo. Y ya vimos que con el trato con el anticristo, van a poder construir el templo. Y ese templo sobrevive toda la gran tribulación y se queda allí. Y el Señor viene y aquí está hablando que ese templo va a estar allí. Es un lugar importantísimo en el reinado milenial, súper importante. Y es allí donde Israel va a hacer sacrificios al Señor. Pero usted dirá, ¿pero por qué sacrificios? Si ya Cristo murió, van a ser recordatorios de la obra del Señor Jesucristo. Quiero mostrarles un texto aquí en Ezequiel 47. Ezequiel 47. Muchas escrituras el día de hoy. Qué lástima que al principio no tenía bien el sonido, pero voy a arreglar el video después. Entonces después me hizo volver a la entrada del templo. Está hablando en el futuro y no es el templo que construyeron Zorobabel ni Herodes, es otro templo. Y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo. O sea, por eso sabemos que no es el templo cuando Jesucristo vino. Este es otro templo. Hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Y mire qué interesante lo que dice acerca de las aguas que salen de abajo del templo. Cuando volvía aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Esto es en el milenio. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego siguen al mar, desembocan en el mar, entonces las aguas del mar quedan purificadas. Es purificada las aguas del mar, ¿por qué? Por las aguas del río que salen del templo. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, estará dando vida y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores, y de Engadi hasta en Eglaín habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos, muchos peces va a haber allí. Pero sus pantanos y marismos no serán purificados, serán dejados para salinas.
Junto al río en su orilla, a uno y otro lado caerán toda clase de árboles, crecerán toda clase de árboles, que den fruto para comer, sus hojas no se marchitarán. Mire, sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto en las hojas de ese árbol. Cada mes, está hablando de tiempo, en el milenio, van a ver los 12 meses del año. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Los que andan buscando en el elixir de la vida, ahí está, en el futuro, en el milenio, por este río que sale del templo que será reedificado. Aguas de vida, agua medicinal, con un efecto medicinal. Por eso no van a haber enfermos en la tierra durante el milenio. Otra característica del milenio es que la idolatría será quitada. Esta es bien fácil de ver. Verso Zacarías 13:2, sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. Nunca más. También yo quitaré de la tierra a los profetas y el espíritu inmundo. Ya no va a haber idolatría en la tierra. Dios va a quitar eso. Es cuando se cumple el texto que dice: la tierra será llenada del conocimiento de la gloria de Dios. Es entonces. El último punto es que las naciones van a adorar todas al Mesías. Este es súper importante y sorprendente este texto que les voy a mostrar. Zacarías 8, verso 20. Miren lo que dice. Así dice el Señor de los ejércitos, y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. ¿A dónde? A Jerusalén o a Sión. Y los habitantes de una irán a otra diciendo: vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Mire el verso 23. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, está hablando de la restauración de Israel, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Todas las naciones de la tierra van a adorar allí en Israel. Los que no son judíos quieren ir con los judíos a Jerusalén para adorar al Señor. Y Zacarías 14 dice que celebrarán la fiesta de los tabernáculos, y la nación que no venga a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Dios los castigará ¿con qué? No va a haber lluvia para ellos, no va a haber agua. Dios les quita la lluvia a los que no vengan. Entonces todas las naciones van a venir. El Señor Jesucristo va a tener un gobierno político, judicial, espiritual, sacerdote, rey y juez. Y la condición de los que gobiernan con el Mesías en cuerpos glorificados, gloriosos, llevando a cabo de una manera perfecta la voluntad del Señor. Un sistema de gobierno justo y equitativo como la tierra jamás lo ha conocido. Esto es lo que dice Dios de las condiciones durante el reinado milenial. Los detalles que no contiene Apocalipsis 20, donde habla del el establecimiento de Jesucristo como Rey de señores, Rey de reyes y Señor de señores, su pueblo reinando con él. Pero las condiciones de cómo va a ser el milenio están en todas estas profecías que miramos en Zacarías, en Ezequiel, y promesas que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos también. Eso es lo que Dios dice. Les pido perdón por la falta técnica al principio, pero prometo que voy a arreglar el video mañana. Todavía no puedo, YouTube no me deja hacer eso hasta mañana por lo menos. Entonces, ya Cindy estaba diciendo no hay audio y después dice que ya, bueno, qué bueno que ya se pudo escuchar también. Bueno, ustedes fieles se quedaron allí escuchando, esperando la buena parte y se la han llevado. Marco Buitrago también pone un saludo allí para todos. Entonces, si usted quiere entender esto mejor, los capítulos que mencioné de Zacarías, de Ezequiel, léanlo en su Biblia. Es fascinante leer las promesas y le ayuda a entender. Ezequiel es un libro que no es fácil de entender, pero cuando llegue a esos capítulos, usted va a entender qué son esas profecías. Lo mismo Zacarías. Y todas hablan del futuro para Israel, pero los otros, los que no somos judíos,
entramos en todos estos privilegios, porque ellos endurecieron el corazón hasta que después vengan y sean restaurados. Eso es lo que dice Dios acerca del reinado milenial. El martes vamos a continuar con más detalles de lo que dice la palabra allí, acerca de, en verso 7, cuando Satanás es soltado. Se acaban los 1000 años y hay un cambio drástico. Satanás lo sueltan de su prisión y vamos a ver qué es lo que sucede allí. Y vamos a entrar a estudiar el gran trono blanco. Entonces el martes a las 5 nos encontramos aquí de nuevo queriendo saber qué dice Dios. Dios les bendiga.